Hola chicos, buenas tardes. Vamos a esperar unos 2 minutitos a que se terminen de conectar sus compañeros. Buenas tardes, profesora. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo les fue en la Buenas tardes, prueba? profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha Bien, ido con esos Bob Esponja? ¿Si les han servido? ¿Los sigo sacando o los quito? sígalo sacando, profe. Ya. ¿Y cómo están todos? ¿Cómo van con todo? Les voy a ir compartiendo pantalla. Listo, entonces por acá nosotros estábamos viendo que existen algunos grupos especiales. Les vuelvo a mencionar los corticoides porque realmente son un grupo farmacológico que se utiliza para muchas cosas, ¿cierto? Para muchas patologías, para muchos síntomas. Entre estos tenemos, por ejemplo, todo lo que es alergias, todo lo que es síntomas cutáneos, inflamaciones, incluso hasta terapias de inmunosupresión, terapias para evitar el rechazo de órganos en trasplantes, ¿cierto? Que va ahí con otros medicamentos, pero así como los medicamentos, como esta clase de medicamentos, hace muchos efectos, ¿cierto? Tiene muchos efectos, genera varias acciones, varios mecanismos de acción, entonces actúan en diferentes receptores del cuerpo. Y eso hace que así como efectos terapéuticos también pueda tener reacciones adversas. Ya va a depender del mismo grupo dentro de los corticoides, porque dentro de los corticoides tenemos mineralocorticoides, en los cuales se liga moléculas de minerales, ¿cierto? Que pueden aumentar la presión arterial. Y tenemos otro grupo que son los glucocorticoides, que estos pueden interferir con la glicemia. Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona con hipertensión arterial, entonces vamos a tratar de evitar de administrar mineralocorticoides. Y si tenemos una persona con diabetes, pues vamos a tratar de no utilizar lo que son los glucocorticoides.
Dentro de los más conocidos, pues ya se los había nombrado la clase pasada, tenemos dentro de estos el de Deflasacort, que es uno de los medicamentos que se utilizan más en pacientes, por ejemplo, diabéticos, en pacientes con intolerancia a la glucosa, con resistencia a la insulina. ¿Cierto? Porque no genera tanto impacto a nivel de glicemia comparado con el resto. La triamcinolona, por su parte, es un corticoide que se aplica, por ejemplo, articularmente para los casos de dolor y de inflamación debido a la osteoartrosis, ¿cierto? Principalmente gonartrosis, que es la artrosis de las rodillas. Y así, ¿cierto? Hay unos que se utilizan más para el asma, otros se utilizan para EPOC, otros se utilizan para artrosis, otros se utilizan más para tipo alergias. Hay unos inhaladores, hay cremas, hay inyectables, hay comprimidos, ¿cierto? Los corticoides vienen de diferentes tipos, diferentes formas farmacéuticas para diferentes tipos y vías de administración. Tenemos también los medicamentos que son refrigerados. Por ahí creo que era Sara o alguna otra compañera de ustedes que me hablaba un poco de que tenía como una situación específica en la que tiene que almacenar insulina en un congelador, ¿cierto? La idea es tener las condiciones de refrigeración. En este caso, temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados y tenerlas controladas, ¿cierto? Y revisando cómo me varía esa temperatura, porque si nosotros nos excedemos de esa temperatura o si bajamos a temperatura de congelación, pues vamos a desnaturalizar la proteína. ¿Y qué es desnaturalizar? Básicamente dañar, ¿cierto? Rompemos esas cadenas de aminoácidos que nos forman la proteína y básicamente vamos a perder el producto biológico. Y los productos biológicos generalmente, no todos, pero sí muchos, tienen que estar en temperatura de refrigeración, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los agonistas de los receptores GLP-1, como la semaglutida, la liraglutida, que se utilizan para diabetes, para la obesidad, para trastornos metabólicos. Y tenemos también unas gotas, el latanoprost, ¿cierto? Que se utilizan para ayudar con la presión intraocular. Los medicamentos veterinarios, les mencionaba que no todas las farmacias tienen la obligación de vender medicamentos veterinarios. Esto es una decisión del dueño de la farmacia. Tenemos muchos tipos de medicamentos veterinarios, incluso casi como los equivalentes de los que se utilizan en humanos, ¿cierto? Yo creo que obviamente mucho menos porque la investigación en medicamentos veterinarios em, digamos que no tiene tanto campo o no tiene tanta historia como si la tiene, digamos, de uso humano, ¿cierto? Hay medicamentos de humanos que pueden utilizar las mascotas y hay otras que no, ¿cierto? Eso depende también de las enzimas que tengan para metabolizar estos medicamentos, por ejemplo, en el hígado. Entonces, hay medicamentos que no le podemos dar a nuestras mascotas, ¿cierto? Sí hay medicamentos de humanos que pueden utilizar, pero no todos. Entonces, eso hay que considerarlo. Y las dosis van a variar mucho respecto, incluso las sales que se le dan, las sales de los medicamentos que se fabrican para la estabilidad de estos medicamentos. Entonces, eh, medicamentos veterinarios con el médico veterinario y medicamentos para humanos con el médico de humanos, ¿cierto? Porque pasa muchas veces que el médico de humanos entonces receta y ahí es donde se encuentran pues las situaciones de errores, de complicaciones, de efectos secundarios. Están los insumos médicos, hay farmacias que se especializan en esta parte, ¿cierto? Obviamente sin abandonar los medicamentos, pero por ejemplo dentro de la ciudad, dentro de Santiago, uno sabe más o menos si necesito un medicamento oncológico a dónde voy, a la farmacia Daniela que queda cerca de la Universidad Católica, si necesito cierto tipo de medicamentos, entonces es más fácil encontrarlo a tal parte. Las farmacias no, entonces si quiero algo más homeopático, si quiero algo más naturista, productos naturales, ¿cierto? Fitoterapia también. Em,
Y así, ¿cierto? Sé también que en algunas cadenas voy a encontrar ciertos medicamentos, en otras no, en las farmacias independientes más de cierto tipo de fármacos. Y hay unas que se especializan o que, digamos, tienen mucho stock, tienen un portafolio más grande que el resto en cuanto a insumos médicos, ¿cierto? Y los insumos médicos son aquellos materiales, sustancias que se utilizan para el diagnóstico, para el tratamiento, para la rehabilitación y para la prevención de enfermedades, tanto en personas como en animales. Entonces acá tenemos todo lo que nos podemos imaginar. Recolectores de orina de diferente tipo, ¿cierto? Los que son, por ejemplo, que permite cuantificar la orina en un intervalo de tiempo o simplemente estos recipientes recolectores para las pruebas. Sueros de diferentes presentaciones, tenemos algunos que se fabrican en plástico. Tenemos las bolsas, tenemos los que tienen plástico semirrígido, tenemos en 5 ml, tenemos en 1 litro, bisturís de todo tipo, cintas adhesivas igual, ¿cierto? Microporosas, de color blanco, de color transparente, de color piel, alcohol. En las farmacias generalmente encontramos alcohol del 95% y del 70%, ¿cierto? La idea es utilizar siempre el del 70%. Tenemos agua oxigenada, algodones, gasas, ¿cierto? Y todo lo que nos ayude para, sobre todo, el manejo de heridas, para la parte de cirugía. Chicos, ¿tienen de pronto alguna pregunta respecto a la disertación que van a tener el lunes sobre el petitorio mínimo? ¿Alguien ha avanzado? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de sus medicamentos? Profesora, Sí, eh, es que usted no hablaba anteriormente, yo lo tengo escrito, de hecho, usted quiere que nosotros demos la información para qué sirve el medicamento, cuántos miligramos tiene, cada cuánto tiempo, cada cuántas horas se usa para que el paciente lo tome, todo eso, ¿verdad? claro. Sí, la idea es que ustedes se vayan apropiando, incluso que empiecen a nombrar bien los medicamentos, ¿cierto? En general, la población pronuncia mal los medicamentos. Acá vienen y te dicen, dame un Losartán, deme una Besatesatasona, pero dicen todos los nombres menos el nombre del medicamento correcto, ¿cierto? Por ejemplo, Tramador con R al final, pero es Tramadol. Mespormina y es metformina. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a personarse, ¿cierto? Empiecen a meterse todo este mundo de los medicamentos para que se les facilite decir levotropixina, latanopros, ¿cierto? Medicamentos que generalmente se pronuncian mal. Ya, inclusive, por ejemplo, el losartán, que es un medicamento muy común, gran porcentaje de la población lo pronuncia mal. Y más que también la manera de pronunciar, de que sea correcto, empezar a conocer un poco de las concentraciones, entender que no solamente para un medicamento existe una concentración, ¿cierto? Existen varias concentraciones. La metformina, por ejemplo, viene de 500, viene de 750, viene de 850, viene de 1000. Además viene de diferentes formas de liberación. Hay algunas que son de liberación prolongada, hay otras que son de liberación inmediata. La indicación, ¿cierto? Que la indicación se refiere a para qué se utiliza el medicamento, ¿cierto? El losartán es un antihipertensivo, la metformina es un medicamento que se utiliza como un hipoglicemiante, por decirlo de esa manera. Em, También cuando hablan de posología, ¿qué es posología? La posología es la manera en que se debe administrar un medicamento, ¿cierto? Me habla de la frecuencia, cada cuánto se tiene que administrar, la duración, el tiempo total de tratamiento, cuando tenemos tratamientos agudos
como por ejemplo antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, que son generalmente de uso puntual por un tiempo corto. Entonces, saber, por ejemplo, se toma por 3 días, se toma por 5 días. Si ya es un tratamiento crónico, es porque si es un antihipertensivo, es uso crónico, hasta el seguimiento que tenga el paciente con su médico para revisar dosis, para revisar si necesita algún ajuste farmacológico. ¿Qué más se necesita? La forma farmacéutica. Entonces, cuando me hablan de forma farmacéutica, me están hablando de la manera en que ese medicamento se comercializa. Existen diferentes formas de farmacéuticas. Existen comprimidos, existen formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas. Entonces, si por ejemplo vamos a la parte de sólidos, hablamos de comprimidos, hablamos de cápsulas, hablamos de tabletas, hablamos de polvos. Si hablamos de semisólidos, entonces tenemos por ejemplo las cremas, ¿cierto? Los ungüentos. eh, ¿Cuál es la diferencia entre crema y ungüento? ¿Alguien de pronto sabe cuál es la diferencia entre una crema y un ungüento? De pronto la apariencia, de pronto la composición. ¿Qué puedo esperar Profesor, yo con un ungüento diferente a una crema? ¿Alguien tiene de pronto una idea? yo no sé si a lo mejor estoy equivocada, pero para eso estamos para aprender. Por lo que mi mamá usaba unas cremas así como de medicina natural y le decían ungüento. Son como más densas el ungüento y las cremas como más líquidas. Es como la referencia que se me viene a mi mente, profe. No sé si estará bien o estaremos Sí, erradas. sí, la crema generalmente es oleosa. ¿Cierto? Tiene una consistencia y una composición más afín a todo lo que son grasas. Entonces, como es más oleosa, mantiene mucho más tiempo en la piel, ¿cierto? Cuando nos lavamos, cuando recibimos agua, estos ungüentos no se corren tan fácil, mientras que las cremas son más afines al agua, son más acuosas. Entonces, por ejemplo, si yo me aplico una crema, yo tengo que tener precaución de que si sudé, se me va a ir y tengo que reaplicármela, pero es menos densa, ¿cierto? Entonces, eso básicamente es la diferencia. Dentro de las formas farmacéuticas líquidas, pues tenemos las soluciones. Las soluciones se utilizan para gotas orales o, por ejemplo, soluciones inyectables. También tenemos los jarabes. Los jarabes se caracterizan porque tienen una gran composición de azúcar. ¿Cierto? Tienen una composición de azúcar por encima del 70% y básicamente no necesitan ni siquiera conservante porque el mismo azúcar lo conserva. Pues obviamente igual se le agregan conservantes, pero el azúcar podría funcionar como un conservante, porque imagínese la cantidad de azúcar que tiene. Y por eso hay que tener precaución en este tipo de formas farmacéuticas en los pacientes diabéticos o que tienen alguna alteración metabólica. Tenemos también las suspensiones, ¿cierto? Las suspensiones son muy diferentes a los jarabes, aunque uno como que aparentemente los ve igual. Alguien me dice cuál es la diferencia entre un jarabe, ¿cierto? Una solución, una suspensión. Alguien por ahí. Pueden ser los jarabes que se preparan, como los antibióticos, las soluciones, y los otros jarabes que permanecen, que por ejemplo uno los puede guardar, como el ibuprofeno en jarabe o paracetamol. No sé si estoy equivocada, profesor. Mira, ahí, bueno, los jarabes ya sabemos que su gran diferencia es su concentración de azúcar, ¿cierto? Tiene una alta cantidad de azúcar en su composición. Las soluciones son la unión entre un soluto y un solvente
que se mimetiza en una misma, como una misma forma, ¿cierto? Yo lo puedo sacudir, lo puedo dejar en calma y no hay precipitación de nada. Entonces, esas son las soluciones, como las que tenemos, por ejemplo, los inyectables. Y tenemos las suspensiones. Las suspensiones tienen una parte que es polvo, ¿cierto? Que son, el soluto es sólido y el solvente es líquido. Entonces yo con las suspensiones lo que siempre tengo que tener precaución es de agitarlos muy bien para redispersar ese sólido, que ese sólido generalmente es el componente activo, es el medicamento, ¿cierto? El solvente es simplemente el vehículo, lo que me sirve para llevar el medicamento, para contenerlo, para lograr su estabilidad. Pero el polvito es lo que me da el efecto farmacológico. Entonces, generalmente yo lo tengo que siempre agitar para darle, digamos, una cucharada a un niño. Y lo que me habla Sara, ¿cierto? Que por ejemplo tenemos algunos antibióticos para eso se llama preparación extemporánea porque existen medicamentos que nos venden, por ejemplo, el frasco y viene el polvo y yo lo reconstituyo después, mientras que, por ejemplo, el paracetamol o el ibuprofeno ya vienen listos para utilizar. ¿Cierto? ¿Por qué? Resulta que hay muchos antibióticos que se degradan muy fácilmente en agua. Entonces, si vinieran preparados desde la fábrica, desde el laboratorio, en agua, se rompería el medicamento, ¿cierto? Se daña. Mientras que si yo lo preparo, ¿cierto? Y lo utilizo en agua dentro de un tiempo establecido, 14 días, 15 días, 20 días, porque nos dice en el frasco, ¿cierto? De esa manera no alcanza a romperse el medicamento, pero si por ejemplo pasa en agua más de 30 días, más de 60 días, ahí sí hay daño. Entonces por eso se opta por tener inicialmente el polvo, ¿cierto? El polvo, coloco después el agua. Lo preparo y generalmente esas preparaciones duran poco tiempo, van a durar menos que el paracetamol, menos que el ibuprofeno, porque es más inestable y tengo que encima de todo meterlas al refrigerador. Esas son suspensiones, ¿cierto? Mire que cada vez que nosotros lo vamos a utilizar tenemos que agitar muy bien porque el polvo tiende a irse al fondo del frasco, ¿cierto? Entonces yo tengo que, eso se llama redispersarlo para generar uniformidad de la dosis. Mientras que en las soluciones, piensen en una ampolla, ¿cierto? Siempre es como una sola fase, nada se me va a precipitar. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando hay, por ejemplo, soluciones para gotas, no me va a pasar de que se me va a decantar o se me va a ir hacia el fondo el polvo. Los inhaladores son un tipo de suspensión, solamente que el solvente no es acuoso, sino que es gaseoso. Es como una pintura. Nosotros necesitamos agitar la pintura antes de aplicarla a la pared, porque o si no, no me va a manchar, ¿cierto? Porque el polvo es la pintura. En este caso, en los inhaladores, el polvo es el medicamento, ¿cierto? Si yo estoy con salbutamol, ese polvo es salbutamol y yo lo agito, ¿cierto? Lo agito para que esas partículas de salbutamol se redispersen al interior y pueda salir la dosis que necesito. Entonces, esa es la importancia de agitar suspensiones, ya sea suspensiones en tipo solución, como las suspensiones que se generan en estos inhaladores, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer de las indicaciones para qué sirve el medicamento, de las formas farmacéuticas, ¿cierto? Identificar, por ejemplo, si ustedes ven un supositorio, qué tipo de forma farmacéutica es cuando ven un óvulo, ¿cierto? ¿Es sólido, es semisólido? Líquido no es, obviamente. Eh, por ejemplo, los inyectables que vienen no preparados, sino que vienen en el polvo, ¿cierto? Son suspensiones también. Se tienen que inyectar, se preparan en el reconstituyente, que puede ser dextrosa, puede ser suero fisiológico, etcétera, etcétera. Em, pero
se prepara en el momento, ¿cierto? No viene así líquido como la ampolla. Y otro aspecto muy importante es la vía de administración. Existen muchas vías de administración, existe vía vaginal, ¿cierto? Como por ejemplo los óvulos, los comprimidos vaginales, existen también los anillos, que son los anticonceptivos, también existe la vía rectal, en donde aplicamos los supositorios. Existe también la vía transdérmica, que son los parches, por ejemplo, de buprenorfina, que es este opioide que se utiliza para el dolor. Tenemos cremas que se aplican a nivel también transdérmico, ¿cierto? O sea, a nivel tópico, más bien, vía tópica, hablo de vía tópica, hablo de vía aérea, ¿cierto? Que son los inhaladores, por ejemplo, nasal, algunos spray como la oximetazolina para descongestionar. Tengo todo lo que son jarabes comprimidos, que es por vía oral, y están este otro tipo de vías que son más invasivas, que es la subcutánea, como aplico la insulina, ¿cierto? Que no va tan profundo. Está la intramuscular, que sí va más profundo, ¿cierto? Tiene que traspasar ya el músculo. Tengo la vía intravenosa, que es la más delicada de todas porque el medicamento va directamente a la sangre. Entonces, por ejemplo, la producción de estos medicamentos, que son los medicamentos intravenosos, se preparan en condiciones estériles, porque el medicamento finalmente tiene que ser estéril, a diferencia de muchos otros. Las gotas oftálmicas también tienen que ser estériles, también se preparan en otro ambiente diferente al que se prepara un medicamento oral. Ya, entonces es importante que ustedes se vayan relacionando con todo, con toda esta información. Básicamente, ¿qué se les pide? El nombre del medicamento. Entonces, yo espero que ustedes pronuncien bien ese medicamento, la concentración, que generalmente la que está en el petitorio mínimo es la concentración más regular, más habitual, más conocida, más utilizada, la forma farmacéutica, ¿cierto? Cómo se dispone ese medicamento para ingresar al cuerpo. Comprimidos es lo más común, ¿cierto? Solución oftálmica, gotas, ¿ya? ¿Qué más? La indicación. Cuando a ustedes le hablen de indicaciones, ¿para qué? ¿Para qué se está utilizando ese medicamento? ¿Ya? Es un antiinflamatorio, es un antialérgico, es un inmunomodulador, es un, por ejemplo, analgésico, antipirético, ¿cierto? Es para qué estoy utilizando. Y lo otro es la posología, cómo se utiliza ese medicamento. Si, por ejemplo, a alguno le corresponde algún antibiótico, los antibióticos a veces pueden variar en el tiempo total de tratamiento dependiendo de qué tipo de infección van a tratar. Hay algunos antibióticos, pues siendo el mismo antibiótico que se puede utilizar por 5 días o por 7 días. Hay antibióticos que se pueden utilizar por 7 o por 10 o por 14 o por 28, ¿cierto? Pero la idea es que den la información como de la posología más generalizada. Si tenemos ciprofloxacino, es cada 12 horas, ¿cierto? Ese ciprofloxacino del que les mencionaba anteriormente en clases anteriores, que genera mucha resistencia antibiótica. Ese se toma cada 12 horas, ¿cierto? ¿Y por cuánto tiempo se toma? ¿Ya? Si es el cefadroxilo de 500, entonces cada cuánto se da, si es amoxicilina, cada cuánto se da y por cuánto tiempo. Eso, son básicamente esas 5 cosas: nombre del medicamento, concentración, forma farmacéutica, indicación y posología. Si ustedes quieren dar información más ampliada, lo pueden dar, ¿cierto? De hecho, la clase del lunes va a ser básicamente lo que ustedes presenten y yo les voy a ampliar información sobre esos medicamentos que ustedes tienen. No sé si alguien más aparte de Sara tiene alguna duda, le queda como algo ahí pendiente. Recuerden que pueden hacerlo como
una presentación de PowerPoint, pueden presentarlo en Canvas, lo pueden presentar en Word si quieren, como una hoja y ahí ir explicando si alguien lo quiere presentar en Excel, si alguien quiere desde su casa hacer también carteles, también podemos habilitar la cámara para revisar esos carteles, esas hojas, esas pautas, esas guías. Si simplemente quieren irlo hablando y conversando, lo pueden también ir haciendo. O sea, no es que sea un requerimiento, una exigencia que presenten a través o con una ayuda de software, de, mm, de alguna aplicación, pues no, no es requerido. A mí lo que me importa es que ustedes hablen con propiedad, ¿cierto? Que se apropien de esos tres medicamentos que van a presentar, que hablen con seguridad, ¿cierto? Que utilicen y que empiecen a utilizar los términos, que dejemos de decir remedio, que dejemos de decir pastilla, ¿cierto? Que hablemos de medicamento, que hablemos de fármaco, que hablemos de comprimidos, que hablemos de tabletas, ¿cierto? Que no digamos pastas, porque también hay algunas personas que se refieren a pastas en los medicamentos, entonces que empecemos como a introducir todas esas frases que son de como de toda esta jerga, por decir, farmacéutica, y ahí yo les voy a ir corrigiendo. Entonces, tampoco de pronto se vayan a sentir mal, porque yo también en algún momento pronuncié mal un medicamento y de hecho, a veces hay fármacos que salen nuevos y que a uno se le complica decirlo. La levodropropicina, ¿cierto? Todavía la población habla mal del propranolol, dice propanolol y es propranolol. Entonces, pero la idea es que cuando una persona se acerque a la farmacia, pues ese auxiliar de farmacia no sea el que esté pronunciando mal el medicamento. ¿Cierto? Entonces eso es lo que yo quiero, que ustedes vayan introduciendo toda esa información y yo estoy segura que más adelante cuando ustedes estén en la farmacia y si expusieron la amoxicilina, no se les va a olvidar, ¿cierto? No se les va a olvidar cada cuánto se tiene que tomar, para qué se utiliza, etcétera, etcétera. Por ahí hay otra mano levantada. Profesora, entonces no es obligación encender la cámara para ese día. No es obligación, no. Ya, gracias. Sí, la idea es que tampoco se dediquen a Profe, leer todo un prontuario o una hoja como línea por línea, no, ¿cierto? Sino que ustedes sepan interpretar con sus palabras, como decirlo, porque igual es algo corto. Entonces, apropiense del tema. Sí, por ahí había alguien que estaba hablando. yo, Nelly, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Hablo de Nelly. algo referente, pero viene usted. Nosotros tenemos que tener conocimiento abarcado de todo el petitorio, ¿verdad? O sea, sabernos cada cosa, para qué sirve, para qué se usa, su posología, todo eso, ¿no? Mira, Es lo ideal, creo yo. O yo en que cierto me... modo no soy partidaria totalmente de aprendernos de memoria las cosas, porque ya tenemos suficientes herramientas que de consulta, ¿cierto? Pero uno sí tiene que saber en dónde consultar. Entonces, el petitorio mínimo, ¿cierto? Se establece a partir de una resolución, un documento. Entonces, la idea es que ustedes siempre lo tengan a la mano para que lo consulten. ¿Cierto? eh, Por ejemplo, si ustedes tienen una duda, recurrir al papel que tienen o recurrir a en internet, lo pueden encontrar. Pero que ustedes empiecen como a identificar, ¿cierto? Uno sabe que, por ejemplo, el ciprofloxacino es del petitorio, ¿cierto? Porque uno ya con la experiencia y lo ha revisado, el paracetamol en todas sus formas farmacéuticas prácticamente, el ibuprofeno, son medicamentos que hay que tener sí o sí, insulina, NPH. Entonces eso se da con el tiempo. O sea, no se lo tienen que aprender de memoria, pero hoy lo vamos a hacer un repaso de algunos de los otros medicamentos. Ya, yo les voy a presentar algunos
en tabla. Les voy a presentar algunos como presentación, como me gustaría que ustedes lo presentaran el lunes, que también igual les hice como algunos ejemplos la clase pasada. Pero sí, la idea es saber más que de memoria, saber en dónde los voy a consultar. Ok, profe, gracias. Listo, entonces hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que es el arsenal farmacológico. Em, el arsenal farmacológico es básicamente el stock de todo lo que yo tengo en la farmacia, ¿cierto? Yo puedo tener todos los medicamentos que yo quiera siempre y cuando tengan registro ISP, ¿cierto? Porque no puedo vender en la farmacia un medicamento que yo traje en mi maleta de Bolivia o de España o de Lituania o de Australia, ¿cierto? Tienen que tener los medicamentos que se venden en una farmacia el registro ISP, ¿cierto? Para que se vendan en Chile. Para que se vendan en otro país, tienen que tener el registro sanitario de ese país, ¿cierto? En Colombia, el INVIMA, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿cierto? De la FDA. En Europa, de la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. En Canadá también tiene el suyo. En, en Brasil el suyo. En Argentina igual. ¿Cierto? En Perú lo mismo. Pero no puedo traer un medicamento que se comercializa en Francia para venderlo acá en mi farmacia porque resulta que yo lo tomé en Francia y me gustó mucho y quiero venderlo. No, no es así de fácil. ¿Cierto? Si yo quiero que ese producto se venda acá, yo tengo que sacarle el registro ISP. Entonces, ¿puedo tener cualquier medicamento que quiera? Sí, condición que tenga registro ISP. Dentro de este arsenal que yo le podría decir portafolio de medicamentos que tengo en la farmacia, dentro de esos tenemos el petitorio mínimo, ¿cierto? Que es lo que más nos importa a nosotros, porque son como esos medicamentos esenciales, básicos, que deben estar disponibles en una farmacia, ¿cierto? Es lo mínimo que yo tengo que tener. De hecho, eso es un listado como de 120 medicamentos, más o menos, y para hacer la visita de autorización, el ISP, si estoy en Santiago, o la Seremi, si estoy en regiones, cuando vienen y yo voy a abrir una farmacia, ¿cierto? Yo no he empezado a vender, pero yo ya tengo montado toda la infraestructura, estoy con todo el papeleo. Hay un punto en el que yo tengo que solicitar ante el ISP o Seremi poder abrirla. Entonces, ellos hacen una visita de autorización. En esa visita de autorización, ellos tienen un checklist para verificar todo. Y de todo habla de documentación, ¿cierto? Habla de personal, habla de infraestructura, habla de petitorio mínimo. Entonces ellos lo que hacen es que revisan que usted en esa farmacia vaya a abrir por lo menos con el petitorio mínimo. No es que te vaya a revisar uno por uno, ¿cierto? Porque son ciento y tanto, pero sí lo puede hacer al azar. Entonces, eh, te va a consultar por medicamentos que deberías tener. Esos fármacos tienen que estar siempre en la farmacia, ¿cierto? Dentro de las funciones del químico farmacéutico es garantizar que la población tenga acceso en todo momento a esos medicamentos. Entonces, hay que estar mucho más pendiente del inventario de estos medicamentos, del stock crítico, de los pedidos, ¿cierto? Que si yo sé que me quedan 2 cajas, ya tengo que hacer pedido, así no se venda mucho, pero siempre tengo que garantizar tenerlo, porque si, por ejemplo, a mí me corresponde un turno de farmacia, que tengo que abrir en la noche, que soy la única farmacia abierta de la ciudad, yo tengo que garantizar que ese medicamento esté disponible. Y si no está disponible, lleva reclamos. Nosotros ya vimos por ahí en las primeras clases que si se deja reclamos en el libro de reclamos respecto a calidad o respecto
a faltantes del petitorio mínimo se tiene que contestar en un periodo máximo de 3 días y la respuesta tiene que ir con copia al ISP o la Seremi, ¿cierto? Porque te van a preguntar, ¿y por qué no tienes ese medicamento si es del petitorio? ¿Ya? Entonces son esos medicamentos que sí o sí tienes que tener. Sara, Profesora, en una de las preguntas de la prueba hablaba de lo que el ICP pedía a la farmacia y salía de que, bueno, yo contesté de que no era necesario tener una camilla para inyectar a los clientes. ¿Estaba bien esa respuesta? es que, o sea, una farmacia, como en su estándar, no viene con camilla, ¿cierto? No, o sea, hay otras farmacias del mundo en donde generalmente las farmacias prestan servicio de inyectología. Para prestar servicio de inyectología hay que sacar como otras aprobaciones, otras resoluciones, ¿cierto? No se puede inyectar así nomás porque yo tenga una farmacia. Entonces no es algo que sea de suma como requerimiento o que sea indispensable para tener en una farmacia. No debería, ¿cierto? No debería haber una camilla y no se debería inyectar en una farmacia, a no ser de que tú tengas a una enfermera y que tengas toda como o un técnico o que tengas todos los permisos para hacerlo. ¿Cierto? Porque igual también imagínate inyectar y que un medicamento te genere una anafilaxia. Tú tienes en la farmacia los equipos para la atención de urgencia de esa persona si le pasa algo. No. Entonces no es un centro la farmacia para inyectar. Ya tendrías que como sacar otros permisos anexos para poderlo hacer. Es que, ¿saben lo que pasa, profesora? El mes pasado yo fui a comprar neurobionta inyectable, porque yo me inyecto, ¿ya? Sí. Y resulta que la niña que me vendió la neurobionta me dice lo siguiente, me dice, si quieres se la inyecto, me dijo así. Y yo quedé así sorprendida. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Dije yo, y es que primera vez que una farmacia, una señorita que atiende, o sea, me decía eso. Entonces Claro, ahí igual están infringiendo la normatividad, ¿cierto? Es ilegal administrar medicamentos inyectables en una farmacia. No es la razón de ser de una farmacia en Chile. En otras partes del mundo sí, sí hay inyectología en la farmacia. Tú sacas la farmacia, solicitas la autorización, tienes la camilla, tienes como los implementos para la administración y lo puedes hacer. En Chile no. es que sabe, mire, ¿sabe lo que pasa? Que igual anteriormente el ramo que tomamos de servicio al cliente, la profesora nos alentaba a nosotros al poder aprender a inyectar, porque podríamos inyectar en la farmacia. Entonces, No, no yo se igual puede. hay como una controversia, porque en la prueba salió la pregunta, hizo varias preguntas, pero a mí me llamó la atención de la camilla porque yo vi el mapa en sí, lo que la Seremi pide a una farmacia. Entonces yo respondí que no era necesario tener una capilla en una farmacia. Pero eso fue una prueba del módulo pasado De o de este ahora, módulo. no de este módulo. Si Ya, quiere, o sea, después está puede bien la buscar. respuesta que diste. Si tú Exacto, colocaste que no era o sea, que no se requería, no se requiere, claro. Pero ¿ya? entonces, ¿cómo anteriormente la profesora de servicio al cliente no es que yo esté en contra de la profesora, pero es que me llamó la atención de que ella nos decía que podíamos aprender a inyectar y inyectar incluso en la farmacia? No, Por ahí eso sí hay de pronto una confusión, ¿ya?
no se puede inyectar. Gracias, profesora. Listo, Sara. Entonces, hablando del arsenal, tenemos que por allá en 1969 en Chile se habla por primera vez de un formulario nacional de medicamentos, ¿cierto? Y habla de que un formulario nacional, no estamos hablando de Laboratorio Chile. Ojo ahí, el formulario nacional de medicamentos es esa lista, esa nómina de medicamentos esenciales que debemos tener en el país, ¿cierto? Para poder garantizar los servicios a la población chilena. Entonces, ¿tengo que tener todo el formulario nacional de medicamentos en la farmacia? No, porque hay medicamentos, por ejemplo, que son gases medicinales y esos están en los hospitales, en las clínicas, pero entre todos los niveles de atención tenemos que cumplir con ese formulario nacional. Ya, recuerden, cuando hablo de formulario nacional no estoy hablando de Laboratorio Chile, para que se saquen ese concepto de la cabeza. ¿Cierto? Igual cuando una persona llegue a la farmacia y te pida, ay, es que yo quiero el diclofenaco del formulario nacional, uno sabe que se está refiriendo al Laboratorio Chile. Pero ¿está correcto decir formulario nacional? No, porque el formulario nacional me habla de denominación común internacional, me habla de principio activo, me habla de genérico, ¿cierto? Y no me estoy refiriendo a Chile, me puedo estar refiriendo a MinLab, a OPCO. A mí lo que me importa es tenerlo, ¿cierto? ¿De qué laboratorio? No importa, pero lo tengo que tener como denominación común internacional. ¿Ya? Eh, en ese mismo listado tiene que indicarse la forma farmacéutica, ¿cierto? Comprimidos, si es comprimido de liberación prolongada, si es comprimido sublingual, si es comprimido con recubrimiento entérico, ¿cierto? Si es un jarabe, si es una solución para inyectar, la dosis, ¿cierto? Ketoprofeno, pero ¿cuál? ¿El ketoprofeno de 200 o el ketoprofeno de 50? Entonces, cuando ustedes vean el ketoprofeno de 200, ustedes ven que dice ketoprofeno TU. ¿Alguien sabe qué es TU? Yo creo que sí. No solamente está en el ketoprofeno, hay algunos fármacos que te dicen TU. ¿Qué significa TU después del medicamento? Toma única. Eso quiere decir que la dosis máxima del ketoprofeno son 200 miligramos al día. Toma única una vez al día, ¿cierto? Yo no puedo tomar dos ketoprofenos de 200, pero yo sí puedo tomar dos ketoprofenos de 50, incluso puedo tomar tres ketoprofenos de 50. Yo puedo tomar ketoprofeno de 50 cada 8 horas. Ya, entonces cuando un medicamento me aparezca en esta parte y me diga TU, es porque es toma única. Y yo ya sé que esa es la dosis máxima. Entonces es una alerta para que tú no tomes más que eso. Entonces, me habla de dosis, ¿cierto? ¿Cuál? ¿El ketoprofeno de 200 o el ketoprofeno de 50? ¿Y cuál es el uso indicado? ¿Cuál es el uso que se reporta para utilizar en Chile? Porque hay medicamentos que tienen diferentes usos en el mundo, pero hay algunos que no están aprobados por algunas autoridades sanitarias, ¿cierto? Hay, por ejemplo, medicamentos que se utilizan en Europa para una condición, pero no está aprobada para esa condición en Chile. Entonces yo me tengo que regir en que la indicación es la que autorice el Instituto de Salud Pública. Entonces, la finalidad de este listado es prácticamente tener una atención completa a la población chilena, de acuerdo a la carga de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? La morbilidad es de lo que se enferma la gente en Chile, ¿cierto? Cuando yo hablo de morbilidad, es enfermedad, ¿cierto? De qué se enferma la población de Chile. La epidemiología. ¿Cierto? Que me habla de todos esos patrones determinantes que me rigen el proceso salud-enfermedad, que es muy diferente la epidemiología en Chile a la epidemiología que tiene un país tropical, ¿cierto? Las enfermedades son diferentes. La epidemiología en Estados Unidos es diferente a la de Chile y los países latinoamericanos.
de los países en vía de desarrollo es diferente a los países desarrollados, ¿cierto? La gente de qué se muere en Europa, de qué se muere en Estados Unidos, ¿cierto? La gente se muere de edad, ¿cierto? Adultos mayores. Y en países más pobres, por ejemplo en África, ¿de qué se mueren? De desnutrición, se mueren de infecciones, ¿cierto? Hay altas indicadores de infecciones bacterianas por hongos, por virus. Entonces, no es lo mismo de lo que se muere una persona chilena en su territorio, ¿cierto? No es lo mismo de lo que nos morimos acá en Chile, de lo que no se mueren las poblaciones en Islandia. Entonces, eso me habla de la epidemiología, ¿cierto? Que es como referente a una población específica. También depende de la evidencia científica, ¿cierto? Porque si algo no está probado a nivel científico, a nivel de literatura, pues no va a ser parte de ese formulario nacional. Y la calidad obviamente debe ser garantizada, ¿cierto? Que sean productos, medicamentos que sean estandarizados, ¿cierto? Que siempre yo tome un comprimido y que yo sepa que son 200 miligramos y no que una tableta es de 200 y la otra es de 50, una de 200 y la otra es de 180. ¿Ya? Entonces, es eso, estandarización, calidad, estabilidad. Los medicamentos que integran esa nómina deben estar disponibles en el país para toda la población que lo requiera y corresponde a la autoridad sanitaria como fiscalizar que estén disponibles, ¿cierto? Y dentro de ese formulario nacional están los medicamentos, el petitorio mínimo de farmacia, ¿cierto? Básicamente como el petitorio mínimo de farmacia, con el de atención primaria, con el de hospitales, ¿cierto? Clínicas especializadas tienen que completar todo lo que son los medicamentos esenciales o formulario nacional de medicamentos en Chile. Entonces, estos medicamentos que integran el formulario nacional tienen que garantizar eficacia, seguridad, tiene que tener una relación correcta beneficio-riesgo, ¿cierto? Siempre un fármaco se manda o se prescribe porque tiene más beneficios que riesgos darlo, porque ya sabemos que todos los medicamentos son susceptibles o pueden generar o tienen el potencial de generar un efecto secundario. Todos, sean productos naturales, homeopáticos, fitoterapéuticos, lo que sea, pueden generar también efectos secundarios, así como generan un efecto deseado porque interactúan a nivel molecular con un componente del cuerpo, ¿cierto? También al interactuar con ese componente del cuerpo pueda que no generen la respuesta esperada, sino una respuesta en contra. Y también tienen que cumplir principios de la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Que se incorporen productos que realmente sirvan, ¿cierto? Que sean efectivos, que hagan parte de guías terapéuticas, de protocolos, ¿ya? Y que respondan a toda la prevalencia o toda la existencia de patologías en el país, ¿cierto? La idea es tener en el país todos los medicamentos para tratar todas las enfermedades, ¿cierto? Por eso cuando hay patologías huérfanas, ¿cierto? Eso quiere decir que son patologías que le dan a baja cantidad de personas a un número reducido de personas del país. Esos son medicamentos huérfanos. Son los medicamentos que llegan al país en cantidades muy pequeñas e incluso que se importan de otros lugares para pacientes específicos, porque ese paciente presentó una condición genética, congénita, lo que sea, pero la presenta él en una población de 1.000 personas, de 2.000, de 1.000.000, ¿cierto? Son esas enfermedades que son muy, 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 muy raras. Entonces, este formulario sirve de base para determinar las listas mínimas de medicamentos que deberán tener los establecimientos, ¿cierto? De expendio de productos farmacéuticos, como es el caso de las farmacias, las cuales deben contar con el petitorio mínimo de medicamentos esenciales determinado mediante resolución exenta 1831 del 2019. Entonces, eso es lo que le digo yo a Nelly.
¿cierto? Aprendérselos no, pero yo sí tengo que saber que existe una resolución en donde está el listado. Entonces, si a ustedes les preguntan, ya, el tramadol de 100 miligramos por ml hace parte del petitorio mínimo, lo pueden buscar en internet, ¿cierto? Ustedes lo pueden saber porque ustedes saben que existe una resolución por allá en el 2019 que tiene ese listado. Si se los quieren aprender de memoria, se lo pueden aprender de memoria, ¿cierto? Van a responder más rápido. Y aquí tenemos esos medicamentos del petitorio mínimo. Entonces nos vamos a ir a un break antes de empezar a revisarlos. Em, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten Eh, que aclare? pro- Profesora, disculpe, es que igual que un poquito preocupada por el tema este de que anteriormente lo habían dicho nosotros, de que podíamos inyectar, igual que un poquito preocupada, porque igual uno no sabe, po, ¿me entiende? Si quieres, me escribes por WhatsApp, ¿ya? Ya, Por ya, si profesora. necesitas como mayor aclaración de eso. Sí, 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 muchas gracias. Sí, pero les digo con total claridad que en las farmacias, ¿cierto? Por sí solas, farmacias general, regular, no se puede inyectar. Ya tendrías que tener prácticamente como un servicio médico anclado a esa farmacia para que tú puedas prestar el servicio de inyectología, ¿cierto? Que haya un personal clínico, profesionales que puedan atender alguna situación que se genere por la aplicación o administración de un medicamento. Entonces no podemos inyectar en las farmacias para que ustedes también, como decimos por ahí, se curen en salud y eviten cometer situaciones que puedan ponerlos en riesgo, su profesión y poner en riesgo a alguna persona. Uno generalmente lo que dice es que vaya a su centro de salud y se inyecte, ¿ya? Que hay personas que te dicen, "Ah, es que tengo mi vecina, que tengo mi prima, ya que me coloca la inyección porque es técnico en farmacia o porque trabaja en la parte de la salud, ¿cierto? Eso ya es fuera de la farmacia. Pero a ti no te pueden llegar y fiscalizar y darse cuenta que tienes una camilla y que inyectas pacientes, así nomás. De hecho, ese día, profesora, la niña me dijo que me cobraba 7.000 pesos por inyectarme. Y yo de verdad que así como pensando, y dije, uy, pero ¿cómo? Yo le dije, no, mi niña, porque en el poli me inyectan. Ya, cierto, ahí hay una mala práctica de esa persona. Tal vez en la farmacia no sepan que ella presta ese servicio, no sé, ¿cierto? Es algo muy particular. Listo, chicos, entonces nos vamos a ir a ese receso y nos vemos en unos 10, 15 minutos.
tanto perché sono stata acostumbrata a fare cose, come la casa,
Ya con un poquito más para que no haya llegado el taller. Perdón. ¿Cómo te dice? Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a empezar con el petitorio, ¿ya? Pero yo lo voy a empezar de abajo para arriba, ¿cierto? Porque de abajo para arriba tengo algunas presentaciones y voy a empezar por el genfibrosilo. Entonces tengo genfibrosilo, 600 miligramos. Tengo que su forma farmacéutica es en comprimidos. El genfibrosilo a esta concentración generalmente se da de 1 a 2 veces al día. También existe genfibrosilo de 300. El genfibrosilo es un hipolipemiante. ¿Qué quiere decir eso? Que me ayuda a reducir los triglicéridos en pacientes que tienen niveles de triglicéridos altos, ¿cierto? No se recomienda dar con estatinas como la atorvastatina, como la rosuvastatina, como la simvastatina, lovastatina, porque se genera una interacción farmacológica. Ya, ¿cuál es el resultado de estas interacciones farmacológicas? Puede ser dolor muscular, puede ser rhabdomiolisis. Ya, entonces tenemos que evitar el uso conjunto de estos dos medicamentos. Entonces dirán ustedes, ¿y qué pasa entonces si yo tengo los triglicéridos altos y tengo también el colesterol alto? Ahí se prefiere más el uso de estatinas por encima de, por ejemplo, en este caso, genfibrosilo o fibratos, porque ayuda las estatinas a reducir no solamente el colesterol, sino también los triglicéridos. ¿Alguien tiene alguna idea de cuáles son los niveles máximos que deberíamos tener de triglicéridos en el cuerpo, en la sangre?
200, pero no me acuerdo si es decilitros sobre Macu. No, eso sí no me acuerdo. Pero creo que De son dos, 200, profe. 200 son la concentración máxima en sangre que debemos tener de colesterol total, ¿cierto? Porque tenemos diferentes tipos de colesterol. Tenemos el colesterol LDL y el HDL, que tenemos colesterol bueno y colesterol malo, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero los triglicéridos es otro tipo de lípidos, por decirlo así, y la concentración máxima que se permite son 150 miligramos por cada decilitro. Entonces, si yo en mis resultados de laboratorio tengo 230, 180, eso quiere decir que yo tengo hipertrigliceridemia. ¿Ya? Y ahí, si solamente tengo triglicéridos altos y el resto de perfil lipídico de mi examen de laboratorio está bien, no necesito tomar sino solamente fibratos, genfibrosilo, fenofibrato, por ejemplo. Listo. Tenemos por otro lado la terbinafina de 250 miligramos. Viene en comprimidos. Ya la terbinafina se utiliza una vez al día por de 6 a 12 semanas, dependiendo de la infección, ¿cierto? De la intensidad, de la gravedad, de la extensión que tenga mi infección. Generalmente para utilizar la terbinafina yo necesito tener exámenes hepáticos, ¿cierto? Para ver que mis transaminasas están bien, ¿cierto? Saber que mi hígado está funcionando correctamente. Una vez sale el resultado del laboratorio que estoy bien del hígado, entonces ahí sí puedo utilizar este medicamento. Su indicación es un antifúngico. ¿Qué quiere decir un antifúngico? Que ayuda a tratar las infecciones por hongos, o sea, infecciones micóticas, pero cutáneas, por ejemplo, el famoso pie de atleta, infecciones en las uñas, ¿cierto? Y este medicamento es con receta, ¿cierto? No tiene control de stock, pero es con receta. Tengo la prednisona. La prednisona hace parte de ese famoso grupo de los que yo les he hablado mucho y se los he mencionado, que son los corticoides. La prednisona viene de varias concentraciones, ¿cierto? Generalmente en Chile los comprimidos vienen de 20 miligramos y de 5 miligramos. Generalmente la prednisona de 20 miligramos en comprimido se utiliza una o dos veces, o sea, una o dos al día cada 24 horas. ¿Por qué se prefiere una vez al día? O sea, me refiero a una sola toma. En esa sola toma me tomo o un comprimido o dos comprimidos. En general, ¿cierto? Estoy hablando en general. Hay situaciones en las que el médico determina que se debe dar más de una vez al día, o sea, dos veces, una en la mañana y otra más tarde, pero la recomendación es que este tipo de corticoides se dé a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque la prednisona, porque la curva de cortisol natural, ¿cierto? Se genera en la mañana. Entonces tenemos una curva que es natural, ¿cierto? Se levanta o genera su pic más alto en la mañana y después baja. Entonces la idea de dar este tipo de corticoides en la mañana es que vaya en pro o como que tenga el mismo comportamiento que el cortisol natural. Entonces, por eso se recomienda administrar en las mañanas. Es utilizada para inflamaciones, para alergias, por asma también, para enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Actuando como un potente antiinflamatorio, inmunosupresor, ¿cierto? Es con receta médica retenida sin control de stock, ¿cierto? Los control de stock me refiero a psicotrópicos y estupefacientes. Y hay muchas formas de tomar la prednisona, pero generalmente se busca tiempos de tratamiento acotados, 5 días, 7 días, 10 días como máximo, ¿cierto? Si yo lo utilizo por más tiempo, debo también hacer una desescalada gradual,
¿Qué quiere decir eso? Que yo, si tengo 40 miligramos, la primera semana tengo que bajarlo a 30, después a 20, después a 10, después a 5 y suspender. Algo así, ¿cierto? Eso es desescalar. Y escalar es, si yo quiero lograr una concentración de 40 miligramos, pues empiezo con 5 y voy aumentando, duplicando generalmente la dosis cada semana, o hay algunas veces que tengo que durar un poquito más, 14 días, porque los cambios bruscos de corticoides también me pueden generar problemas a nivel suprarrenal y bueno, otro tipo de problemas. Entonces, estos fármacos, cuando tienen más de un tiempo considerable administrándose, se deben bajar gradualmente porque esos receptores se acostumbran al medicamento. Ciprofloxacino de 500 miligramos es una fluoroquinolona, ¿cierto? Em, este medicamento genera mucha selección, ¿cierto? Actúa eh, en diferentes receptores sobre diferentes bacterias, ¿cierto? Digamos que es de amplio espectro, que es lo que es la palabra correcta en la parte microbiológica, es de amplio espectro. Eso quiere decir que no actúa sobre una cantidad reducida de bacterias, sino sobre muchos tipos de bacteria. Y eso hace que genere esta como es como que actúa, pero no con la cantidad suficiente en muchas bacterias que tenemos en el cuerpo. Entonces genera mucha resistencia porque no ataca como lo que yo quiero específicamente, sino que como que su espectro de acción, su mecanismo de acción es actuar sobre diferentes. Ya, entonces eso hace que genere mucha resistencia y es uno de los fármacos que en Chile se, se ha como establecido como uno de los fármacos que genera mayor resistencia antibiótica. Más o menos de cada 100 pacientes que utilizan el ciprofloxacino en Chile, 30 personas ya no les sirve. Entonces, por eso es que este medicamento se condicionó a que es con receta retenida. Su posología es cada 12 horas, entonces, ojo, no quiero ver por ahí comentarios que sea cada 8 horas, cada 6 horas, no, son 2 veces al día, tampoco una vez al día, porque entonces tampoco estoy aportando la concentración suficiente para matar bacterias y por el otro lado estoy generando es resistencia. Siempre que yo no doy la dosis correcta, estoy dando menos y esas bacterias están reconociendo ese medicamento porque no está siendo suficiente para matarlas, mientras tanto ellas estudian el medicamento y generan mecanismos para resistir. Y este es el listado de todas las infecciones sobre las que actúa, sobre las infecciones que sirve el ciprofloxacino. ¿Ya? Y en todas se utiliza cada 12 horas. Tenemos la famosa sopiclona y la conflictiva sopiclona. Este medicamento también es uno de los 10 medicamentos, está en la lista de los 10 medicamentos más vendidos en Chile, o por allá la lista que yo revisé como en el 2023. Lamentablemente, en muchas farmacias se vende sin receta médica y este medicamento requiere receta médica retenida. Su dosis es una vez al día en las noches porque es un hipnótico. Se utiliza para el tratamiento de insomnio transitorio de corta duración y el insomnio crónico. Este medicamento genera dependencia, ¿cierto? Genera pérdida de memoria anterógrada, ¿cierto? Problemas de confusión, somnolencia diurna, ¿cierto? Y todas estas situaciones tienden a agravarse con el mayor tiempo de uso. Lo que se busca con este tipo de hipnóticos es que se utilicen solamente por un periodo reducido, ¿cierto? 3 meses, 2 meses, pero lamentablemente hay personas que llevan décadas utilizándolo, como es el caso también de las benzodiazepinas, ¿cierto? El caso de las benzodiazepinas es más complejo. Tenemos bacitracina con neomicina, este medicamento vía de administración tópica, ¿cierto? Forma farmacéutica, ungüento. Entonces, como es ungüento, yo voy a esperar a que sea más oleoso, ¿cierto?
va a ser más afín como a todos los tejidos de mi cuerpo. Entonces va a durar más tiempo sobre la piel, no se va a correr tan fácil con agua. La idea es tener siempre una capita sobre la superficie que se quiera tratar y para eso se administra de 2 a 3 veces al día. Se utiliza para prevenir o ya para tratar infecciones existentes en la piel, ¿cierto? Infecciones por bacterias, ¿cierto? Entonces, es un antibiótico. Los antibióticos solamente atacan bacterias. Ojo, no me puedo tomar un antibiótico si tengo un resfriado, porque generalmente los resfriados son infecciones virales, ¿ya? No puedo utilizar amoxicilina, automedicarme ciprofloxacino, mucho menos acitromicina si yo tengo una infección viral, ¿cierto? Que generalmente la mayoría de estos síntomas gripales responden a situaciones virales. Entonces, como es un antibiótico, tanto la bacitracina como la neomicina no son eficaces si ustedes tienen contaminación o tienen alguna infección en la piel por hongos, por ejemplo, o por un virus. Es con receta, ¿cierto? Porque es un antibiótico, no tiene control de stock como las benzodiazepinas. Tengo atorvastatina, la atorvastatina viene de muchas concentraciones, hay de 10, hay de 20, hay de 40. La dosis máxima al día es de 80 miligramos al día, pero si yo quiero instaurar 80 miligramos al día en un paciente, tengo que empezar por dosis más bajas, ¿cierto? Sobre todo cuando es un adulto mayor. Los adultos mayores son más sensibles a los medicamentos, a las dosis de medicamentos. Este medicamento sí se utiliza para reducir el colesterol y los triglicéridos. Ya el gemfibrosilo que vimos anteriormente se utiliza más para reducir triglicéridos. No funciona si tengo ese colesterol alto, ¿cierto? El que nos decía por ahí, creo que era Nelly, mayor a 200 es el colesterol total. Entonces, si yo tengo el colesterol total alto o tengo el LDL alto, que es el colesterol malo, o tengo el HDL bajo, que es el colesterol bueno, el HDL es ese colesterol que va y me saca el colesterol LDL de las arterias, ¿cierto? Y me lo lleva al hígado para metabolizarlo y sacarlo del cuerpo. Ese HDL yo también lo necesito en una concentración específica y muchas veces lo tenemos es bajito y tenemos alto es el LDL. Entonces, cojan unos exámenes suyos de ustedes del CESFAM y revisen, ¿cierto? Miren que en la parte del perfil lipídico tenemos colesterol total que no debería superar los 200, tenemos triglicéridos que no debería superar los 150, tenemos LDL que no debería superar los 100 y tenemos HDL que depende si eres mujer u hombre, no debería estar por debajo, porque como es el bueno, quiero tener más. No debería estar por debajo de 35, 45, ¿cierto? Depende si es hombre o mujer. Recuerden que igual este medicamento es parte del tratamiento. ¿Cierto? Pero para tratar el colesterol alto se requiere fundamentalmente cambiar hábitos de vida. Y cambiar hábitos de vida es de las cosas más difíciles que hay en este mundo, ¿cierto? Porque si yo por 20 años he hecho las cosas de una manera, he comido en la cena algún producto específico, es difícil cambiarlo. Pero tenemos que cambiar para mejorar nuestra salud. Tenemos que reducir el consumo de grasas, tenemos que reducir el consumo de pancitos al día, de hay que hacer cambios también en la parte de la actividad física. Por sí solo, los medicamentos no hacen milagros. Generalmente, para ayudarnos en las partes del colesterol, de la hipertensión y de la diabetes, que son enfermedades crónicas que se dan porque tenemos hábitos muy malos, se tienen que hacer cambios, no solamente introduciendo medicamentos, sino también cambiando la dieta, haciendo ejercicio. Y como les dije, en el caso del genfibrosilo, que no se puede utilizar con estatinas, la principal interacción farmacológica de relevancia clínica de la atorvastatina es el genfibrosilo, ¿cierto? Porque genera estas situaciones a nivel muscular, miopatía, rabdomiolisis. Y
Preferir administrar las estatinas en la noche. En realidad, bueno, el colesterol en el cuerpo se produce mientras dormimos. Mientras que nosotros dormimos por ahí, después de las 8 de la noche se empieza a producir el colesterol. Entonces, está como esa información de que nosotros tenemos que tomar las estatinas en la noche. Bueno, eso parte inicialmente de que la lovastatina si tiene un tiempo de vida media muy reducido, más corto, y se recomienda dar en la noche, pero con la atorvastatina, con, con la rosuvastatina no es una ley, porque el tiempo de vida media de estos dos medicamentos es más larga. Entonces, generalmente yo le digo a los pacientes que la utilicen en la noche, pero si, por ejemplo, yo encuentro que los pacientes tienen muchos medicamentos en la noche, yo le quiero distribuir esa atorvastatina y se la voy a agregar al medicamento que toma en la tarde, después del almuerzo, para que no tenga tantos comprimidos en la guata en la noche. Entonces se lo cambio a la tarde y no estoy infringiendo ninguna norma porque la atorvastatina tiene un parámetro farmacocinético que es el tiempo de vida media que hace que dure por más tiempo en la sangre haciendo el efecto, cosa que no pasa con todas las estatinas. ¿Ya? Tenemos la atropina sulfato, concentración es 1%, forma farmacéutica suspensión oftálmica, así como la vemos en esa imagen roja. ¿Cuál es la indicación? Se utiliza para generar midriasis, es decir, para abrir, para dilatar la pupila. Para algunos exámenes clínicos que se requiere que haya dilatación de las pupilas. También se utiliza para aliviar el dolor provocado por la hinchazón y por la inflamación de los ojos. Tenemos el atenolol. El atenolol, su indicación o su efecto farmacológico es un beta bloqueador, ¿ya? Lo que hace es que relaja los vasos sanguíneos y nos desacelera el ritmo cardíaco, ¿cierto? Entonces, en esas personas que tienen una frecuencia cardíaca muy alta, se utilizan estos beta bloqueadores, ¿cierto? Para disminuir también la presión arterial. Este que tengo acá es de 50 miligramos, pero también tenemos atenolol de 100 miligramos y la dosis puede ir hasta 200 miligramos al día. Está indicado para hipertensión arterial esencial, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esencial? Que no responde, que no es secundaria a otra patología, ¿cierto? Angina de pecho, arritmias cardíacas, infarto agudo de miocardio. Generalmente no se utiliza como primera línea para la hipertensión arterial. Y como es un medicamento que me reduce la frecuencia cardíaca, pues lo que yo tengo que revisar es que no me genere bradicardia o que no me genere hipotensión, ¿cierto? Como se utiliza para bajar la presión arterial, pues también necesito hacer seguimiento de que no me la baje tanto, porque también tener la presión arterial muy baja es malo y tener la frecuencia cardíaca tan baja es malo. Hay que tenerla dentro de unos rangos. Tenemos amitriptilina, yo creo que esta ya se las había pasado la clase pasada, ¿cierto? Ya habíamos hablado de la amitriptilina, ya habíamos hablado de la amoxicilina. El alopurinol es de 100 miligramos, de 300 miligramos, vienen comprimidos. Em, Se utiliza en dosis alta, 600, 800 miligramos al día, de 2 a 3 veces, a tres dosis. Sin embargo, la mayoría de pacientes que yo veo tienen dosis bajas, ¿cierto? No llegan a esas dosis tan altas. Se utiliza para tratar la gota, ¿cierto? Que es un tipo de artritis en la que hay un depósito del ácido úrico que se acumula en las articulaciones, que provoca ataques repentinos de enrojecimiento, hinchazón, mucho dolor sobre todo, ¿cierto? Y que se siente como un calor alrededor de las articulaciones. ¿Cierto? Se utiliza también para tratar la hiperuricemia, que es cuando tengo ese ácido úrico en concentraciones por encima de las normales, porque así como en el caso del colesterol, en el caso de los triglicéridos, también tengo límites para el ácido úrico en sangre.
Cálculos renales también se utiliza en personas que tienen este ácido úrico en niveles altos en orina. Tengo aluminio hidróxido, hidróxido de aluminio. Aquí tengo una imagen que es de una suspensión oral y estoy hablando de comprimidos. Ya, solamente estoy haciendo la especificación de que existen comprimidos y que existen suspensión oral. La concentración de la suspensión oral es al 6% y se utilizan más o menos 5 a 10 ml después de las comidas y antes de acostarse. Entonces, ¿para qué se indica? ¿Cuál es la indicación? Es un antiácido que se utiliza para aliviar ese ardor estomacal, esa acidez que tenemos siempre como en esta parte alta del estómago. Se utiliza para la indigestión, para como esos reflujos, para esos malestares estomacales. Se utiliza para pacientes con úlcera péptica, gastritis, esofagitis, hernia hiatal, ¿cierto? O personas que tienen una hiperacidez gástrica, o sea que sus células del estómago producen más ácido del que necesitamos. Nosotros necesitamos que el estómago esté ácido porque de esa manera podemos metabolizar, absorber ciertos nutrientes. Ya necesita ese ambiente ácido para protegerse, para poder metabolizar los alimentos, pero también todo exceso es malo. Y cuando esas células empiezan a producir más de lo normal, esto se vuelve patológico y se combina con ácido del estómago y lo neutraliza. Esa es la manera en que actúa, ¿cierto? Porque el hidróxido es una base. Si yo sumo base con ácido, forma una sal y se neutraliza ese ácido. Tengo la miodarona. La miodarona es de 200 miligramos. Viene en comprimidos. La miodarona es un antiarrítmico. Mm, Se utiliza en la fibrilación auricular, ¿cierto? Cuando el corazón no está generando esos impulsos nerviosos como de manera tan correcta, ¿cierto? Y la dosis está entre 100 a 200 miligramos al día. Yo les coloqué esta parte de abajo porque la miodarona es un medicamento que interactúa con muchos medicamentos y genera muchas reacciones adversas. Entonces, cuando una persona tiene amiodarona, tiene que estar en seguimiento de ciertas situaciones. Por ejemplo, tienen que hacerle seguimiento respecto a la parte pulmonar, de que no se vaya a generar una tos persistente, ¿cierto? Hay estudios que lo relacionan o que asocian la miodarona con fibrosis pulmonar. También puede generar toxicidad tiroidea, ¿cierto? Puede generar hiper o hipotiroidismo. También puede generar toxicidad hepática, entonces hay que estar haciendo seguimiento de esas transaminasas que son las enzimas hepáticas. Y como les dije, pues tiene muchas interacciones que son de relevancia clínica. Cuando ustedes leen un inserto de un medicamento, hay una lista de posibles efectos secundarios, bueno, más bien reacciones adversas, pero no quiere decir que todas se vayan a dar y que si pasan puede hacer que no sean de importancia clínica, ¿cierto? Que pasen desapercibidas. En el caso de la miodarona genera todo lo contrario, genera interacciones que sí son de relevancia clínica, que pueden llegar a ser graves. Tengo ácido valproico, este es de 200 miligramos en comprimido porque también tenemos presentación de 500 miligramos en comprimidos de liberación modificada. Tenemos diferentes dosis que van hasta 1200 miligramos al día, se divide generalmente en 2 o 3 dosis y lo que hace este medicamento es un antiepiléptico, ¿cierto? Reduce la actividad eléctrica anormal del cerebro que genera las convulsiones y ella actúa en diferentes tipos de convulsiones. Aquellas que son el petit mal, que son ataques de ausencia simple, en donde el paciente no está con mioclonías, no está con un trastorno generalizado de movimiento, ¿cierto? Sino que la persona se queda ahí quieta por mucho tiempo
y todo pasa en su interior, no lo refleja físicamente, ¿ya? Se queda como perdida en un espacio de tiempo determinado, eh, pierde como la noción de ese tiempo, ¿cierto? Se queda como pegado. Lo que uno ve desde afuera es que la persona se quedó pegada. También en crisis de ausencia compleja. También es utilizado en el tratamiento de epilepsias tónico-clónicas. Cuando yo hago lo de tónico-clónicas, me habla de los músculos que se mueven, ¿cierto? Entonces son estas que vemos al paciente que está presentando movimientos, generalmente como sincrónicos. Em, Esas son las tónico-clónicas. Y cuando yo hablo generalizadas, tónico-clónicas generalizadas, es que es en todas las extremidades. Y también tiene otra indicación, que es la neuralgia del trigémino, que es ese dolor neuropático, y trastorno afectivo bipolar como estabilizante del ánimo. Y tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico. La amoxicilina más ácido clavulánico viene en comprimidos, también puede venir en cápsulas. La amoxicilina viene de 500 o de 875 y dependiendo de eso es la frecuencia de administración. Si es de 500 es cada 8 horas, si es de 875 es cada 12 horas. Y el ácido clavulánico, bueno, recordemos, yo les he hablado de resistencia antibiótica. Resulta que por la amoxicilina la hemos utilizado por muchos años, ¿cierto? Por muchos, muchos años. Y las bacterias han sido muy inteligentes y han generado mecanismos y dentro de esos producen una serie de enzimas que degradan las bacterias, ¿cierto? Las bacterias producen enzimas que degradan a la amoxicilina, ¿cierto? Ya llevan mucho tiempo recibiendo amoxicilina las bacterias en el mundo, entonces ellas ya supieron analizarla y generaron unas proteínas que se llaman enzimas que degradan a la amoxicilina. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Pues generaron un ácido clavulánico y se lo anexan a la amoxicilina para que cuando introduzcamos la amoxicilina, este ácido clavulánico inhiba a esas beta-lactamasas que son las enzimas que degradan la amoxicilina. Entonces, si yo no tengo tantas beta-lactamasas la amoxicilina, que me degraden la amoxicilina, entonces voy a tener más amoxicilina en el cuerpo generando un efecto que yo quiero. ¿Ya? Y esta parte la vamos a dejar después de que ustedes presenten, después de que ustedes hagan la disertación el lunes. Chicos, preguntas, dudas En esta última, respecto. profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En la amoxicilina más ácido clorúrico. ¿En qué se basa el médico? Bueno, ya este es más profundo, pero me llamó la atención. ¿En qué se basa el médico, por lo menos para colocar la amoxicilina sola y colocar la que tiene la combinación con ácido clavuránico? en la O sea, ¿cómo epidemiología sé yo? local. En la Ah, ok. epidemiología local, si por ejemplo en esa parte o en esa región de Chile, generalmente en Chile, se ha demostrado que la población chilena, porque acuérdense que las bacterias conviven en la comunidad, ¿cierto? Se transmiten de Sí. persona a persona. Entonces esa información se va pasando. Y las bacterias en Chile ya tienen esa información de degradar la amoxicilina. ¿Ya? Ok. Entonces, generalmente las guías de práctica clínica en Chile, ¿cierto? Para algunas patologías ya saben que estas bacterias, en ese caso de la patología, ya ha generado resistencia antibiótica. Entonces, de primera línea ya colocan la amoxicilina con ácido clavulánico. Hay en otros países o hay en otras patologías que saben que las bacterias no están tan pillas o en una región de Chile menos que en otras y saben que según esa epidemiología y comportamiento local de las bacterias, no han producido
tantas betalactamasas, Resistencia. entonces Ok. está bien con la amoxicilina sola. Interesante esa información. Sí, Gracias, eso es profe. bastante, es muy, muy Sí, interesante. Todo ese tema de la resistencia. sí. Sí, porque, o sea, tienen los dos el mismo componente, pero digamos como que se potencia con otro. Y dije, pero ¿en qué se basan para colocarlo? Pero ya entendí, gracias. Exacto. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Reina Burgos, Presente, profesora. Alejandro Calderón, Presente, profesora, presente. Susana Caro, Dagny Cuero, Dagny Cuero, Georgina García, Georgina García, a ver, no está. Tamara González, Presente, profesora. Beatriz Guzmán, Sara Morales, Presente, profesora. Beatriz Guzmán, Ángela Muñoz, Presente. Pamela Ramírez, Pamela Ramírez, Alison Riquelme, Presente. Nelly Sanguino también estaba por ahí y José Zurita también. Los que no escuché fue a Pamela Ramírez y tampoco a Beatriz Guzmán. Ahí está Pamela Ramírez conectada. Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a partir con las disertaciones y después en lo que nos quede de la clase vamos a revisar esta otra tabla de los otros medicamentos y les voy a ir contando como datos interesantes o relevantes, importantes o cotidianos, situaciones cotidianas con algunos de los medicamentos. Que estén muy bien, que Muchas gracias, descansen. profe. Nos vemos el Chao. lunes. Chao, Chao, compañerita. profesora. Chao, compañeros. Chao.